Pregunta número 38, la historia del río. Vamos a leer las frases, por lo menos empezando a ver si encontramos algo incoherente para comenzar. También podríamos comenzar mirando las opciones de respuesta, para ver cuáles son las posibles frases de comienzo y si alguna de ellas no puede ser y empezar a descartar. Leamos las tres primeras. Más adelante, deprisa, el río se convierte como un adolescente y se llena de vigor. Más adelante, deprisa, no suena bien para una frase de comienzo. Más adelante se supone que ya he hablado de otras cosas que pasaron. Sin embargo, sigamos leyéndola aunque no sirve de comienzo. Más adelante, deprisa, el río se convierte como un adolescente y se llena de vigor y fortaleza. Camina con arrogancia como si el mundo le perteneciera. Se pasea dando algunos rodeos como conquistando el paisaje o mirando aquí y allá toda la belleza que la vida le ofrece. La frase 2 dice: cuando nace y mientras todavía es un niño, el río es muy travieso y juguetón. Salta por entre las rocas llenándose de espuma blanca. Se esconde y vuelve a aparecer inquieto como si jugase con las tierras que le van dejando pasar. La tercera frase o el tercer párrafo dice: el río, al igual que los pueblos y las naciones, tiene su historia, pero el río no la escribe en los libros, sino en los campos que atraviesa y en las plantas que bañan con sus aguas cristalinas, que canturreando van en su lento caminar, escribiendo su historia. La frase 3 parece ser un buen inicio, porque si me va a contar la historia del río, me dice que el río, al igual que los pueblos y las naciones, tiene su historia. Y comienza a contar la historia. En la 1 ya la está contando, en la 2 ya la está contando, cuando era pequeñito, en la 2. Más adelante, deprisa, en la 1 también ya está contando la historia, o sea que entre estas tres, la frase 3 es un buen comienzo. Miremos las 4 a ver si nos desvirtúa lo que hemos visto hasta el momento. El cuarto párrafo dice: cuando el río alcanza su edad madura, se desliza suavemente repartiendo el bien. La edad madura del río debe ser la etapa final. O sea, esto me sugiere que el párrafo 4 es un buen cierre. Así como leyendo el párrafo 3 vimos que era un buen comienzo. Hablamos de que el río tiene su historia, ya que habla de que el río alcanza su edad madura. Entonces, una buena opción sería encabezar por 3 y terminar en 4. Y dejar el párrafo 1 y 2 que habla de más adelante lo que le ocurre al río, o en su etapa de niño, en su etapa infantil, quiere decir cuando el río comienza. Eso lo decía en el párrafo 1 y el 2, son buenos para el medio. Entonces ya casi que está tomada la decisión. Empezamos por 3 y terminamos por 4. La única opción que empieza por 3 y termina en 4 es la D. De manera que esa es la respuesta correcta, la que empieza por 3, donde me habla de que el río tiene su historia, cierra con 4, que habla de la edad adulta, y lo demás, el 2 y el 1, pues se ponen intermedios, que es el transcurrir del río, desde que nace hasta que muere o desemboca en el mar. Entonces la respuesta correcta en este caso, sin duda, es la D.